Bien, buenas noches. Estamos en la primera grabación del 15 de septiembre de 2025. Antes de que empiecen esos ruidos absurdos y poco intelectuales allá afuera, vamos a hacer un video. Ya lo estuve pensando desde hace más de un mes por una traducción que estuve haciendo hace todo desde entonces. Empecé a traducir este libro el 31 de julio de 2025. Como dice en inglés, first things first. Deseamos que hayan visto mis demás videos. Díganme si quieren que hagamos más videos al aire libre o de otros lugares. Quiero saber su opinión. Compartan y suscríbanse. El motivo de esta review, de este video, va a ser un texto que estoy traduciendo. Por si no saben, si he estado traduciendo algunos, traduje las noticias en ningún lugar. Y también Stephanie de Paul Adam. Y bueno, como más completos, algunos textos en francés de poemas de Copé, se llaman Relicarios, son como unas 50 páginas, y El Castillo Singular, de los cuales tengo algunos videos acá abajo. El que ahora me interesa se llama Balaciner. No hay una traducción en español para esta palabra. Significa alguien que va mucho al cine, pero va a disfrutarlo. O sea, que va mucho al cine no por ir, va por ir a disfrutarlo. Va muchas veces, pero con disciplina, con tranquilidad. Este libro es de J.M.G. Leclésio. Hasta ahora me entero, es famoso. Lo había visto mencionar en algunos videos y lo vi en Más Cultura en Canal TV Más hace unos cuantos años. Y dije, bueno, no conoce mucho de autores de Francia, pues menos de autores que todavía están vivos. Por ejemplo, solo obligan el Balzac y el Maupassant, estos nombres triviales y pretenciosos que la gente usa para hacerse sentir superior a los demás y hacernos sentir menos solo porque leemos otros textos. Como ya he mencionado en otros videos, yo leo los autores de Francia, pero leo otros autores y otros textos para saber qué más. No voy por los clásicos, porque es más pretensión, en el caso de los de Francia, que otra cosa. Leclésio, como ya vimos, es un autor de Francia, aún sigue vivo, ha vivido en México muchos años, habla español perfecto. Inglés también, porque ha viajado en muchos lugares. Casi todos sus libros han sido traducidos al español, excepto uno que se llama Balaciner, es del que vamos a hablar hoy. Disculpen, me enteré del libro de Balaciner porque cuando estaba yo en la escuela llevé el libro Alter Ego para el curso del francés. Solo llevé los primeros 2 libros, porque lo tomé como curso, no como carrera. En inglés llevamos los 5 libros hasta el C1-C2. Y resulta que también existía el Alter Ego hasta C1, C2. Estuve haciendo los ejercicios, bajé los PDFs, leí los libros para contestar las actividades y pulimentar el francés porque él se estaba fosilizando un poco. He estado viendo listenings, videos y demás para estar un poco más activo en ese aspecto, en la lengua 3. Este libro, el Alter Ego número 3, en la bibliografía, sugería una serie de lecturas extracurriculares para entender más de la historia de Francia, preferible leerlos todos en francés, de los cuales encontré muchos en español, por ejemplo, de otros encontré películas, también menciona películas, canciones, libros, datos culturales como el Bon Marché o algo de la política, de la historia, todo eso lo menciona aquí. Lo gracioso es que lo menciona hasta el último capítulo. Yo mencionarlos desde el A1. Mencionaba Leclésio. Busqué todos sus libros. Todos están en español. Hay PDFs de casi todos, excepto de este que se llama Balaciner. No hay en español, no existe. Por eso yo hice la traducción y quiero adelantarme con ella. Es extraño porque Leclésio escribe y habla perfecto español. Ha vivido más de 12 años en México, porque ha hablado acerca de la crisis política y social que aquí hay, y la cual él defiende y menciona en todos sus libros acerca de diferentes países que ha estado en todo el mundo. En especial es adepto aparte de vivir en México, es adepto a Asia y a África, porque él vivía en una isla de África. Le oye muy fresa el nombre, pero es como que
menos pretencioso que otros. El texto de Balaziner me gustó muchísimo. Van a ver por qué, van a entender cuando vean este libro por qué le puse la portada que vemos aquí. El primer capítulo, después del prólogo que lo escribe Gilles Jacob, que es un crítico y director de cine, productor y demás, habla de sus experiencias en el cine y Leclésio, este texto es sobre cine. Yo no estudié mucho en cine, que digamos, sí sé que estuve un poco en la maestría de literatura, arquitectura y cine, combinada las tres, pero, y de allí saqué mis textos de la escuela quistariana, pero no era un curso de cine en sí. Hay muchos cursos en cine en línea, con costo, sin costo, puede uno ver la lista de películas, pero todas son muy pretenciosas. He visto algunas, me fastidiaron, lo debo admitir. Cuando me tocó verlas aquí en Canal 4 o eso, y me tocó verlas, no me gustaron, me deprimían. Dije, siento que a mí me gustan de acción, soy fan de Spielberg, pero tampoco veo realities o partidos de juego, no. O sea, sentía que esto o se burla de mí con una falsa intelectualidad, o tengo que ver todas las obras de este autor para entenderle. No sé, siento que me disgustaban. Algo no me gusta aquí. Y aquí Leclésio te habla de que desde muy niño tuvo este acercamiento al cine. Leclésio escribe de muchos temas de humanidades más bien. Pero este texto, para los que no somos adeptos al cine, para los que queremos estudiar cine y no sabemos de cine, o para los que hemos oído queremos entrarle a la vena al cine como arte, porque sí podemos irnos a ver una película, como las cosas de Marvel que no están tan geniales. Yo soy fan de Spielberg, me quedé en el Parque Jurásico 1. Entonces, y con Gibson y Schwarzenegger y Stallone, lo admito, muchos los detestan, pero tiene su sentido. Aquí vemos que Leclésio te narra desde toda la historia, desde el inicio del cine, porque de acuerdo a él, el cine fue creciendo con él mismo. Porque él sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial, su padre sufrió en parte en la Primera, todo esto lo va narrando en su propia vida. Este no es un texto, no es una novela, no son cuentos, es un ensayo y con una serie de capítulos semi-biográficos. Bueno, no está velando nada. Está cita alrededor de 100 películas de casi todos los autores famosos que conocemos, que los que estudian cine los ven. A todos los menciona, te menciona sus obras, te va narrando algunas, cómo él las sintió, las interpretó. Y yo como no adepto al cine, como no estudioso del cine, pero aún sí con ganas de ver cine, pues quiero, y estuve viendo reviews de todas las películas que menciona para intentar ver qué veía él en ellas. Muchas me gustaron, y les voy a pasar el link de algunas. La que más le impresiona aquí al escritor es Ugetsu Monogatari, que es una de las primeras del cine en Japón, menos de 10 años después de Hiroshima y Nagasaki, que también las menciona aquí. Y la historia del cine, desde el cine mudo, cómo él aprendió a montar una de las primeras máquinas de cine que le heredó su abuela, de cuando ella y su prima eran jóvenes. O sea, todo esto lo vas aprendiendo aquí. Y vas aprendiendo a ver las películas. Te necesitan las películas. Y si no has visto las películas, no vas a entender a su ensayo. O a veces el ensayo te sirve como un spoiler alert para las películas. Porque él vio esto, muy bien en blanco y negro, en cine mudo o cine extranjero. Pero él te la va narrando de una forma a veces muy pretenciosa, de un experto en cine que podrás imaginar en algún blog de cine, pero a veces de una forma más que infantil, muy fanática, pero al mismo tiempo, como él dice, tenía muchos textos avanzados, pero él decidió tomar la carrera de Clesio y en sus temas de hablar de la nostalgia y de la infancia, como haría en su momento Tolkien y Bradbury, y así es como consiguió más adeptos. No hablar de utopías como suelo hacer yo, hablar de lo que él sintió al estilo de Montaigne, muy subjetivo. Yo sentí, yo iba, yo quería. Cuando yo vi esta película, yo imagino que, yo traduzco que, y es lo que vamos a ver aquí. Todo el tiempo te está hablando de las películas. El primer capítulo es de Gilles Jacob, como dije, es un compadre de él, que habla de cuando él iba al cine y que conoció algunas celebridades. Y después Leclésio te empieza a hablar en diferentes capítulos de su abuela, de su casa, de su tía que le enseñó a usar el cine, que les enseñó a pegar películas y cintas. O sea, si tú has visto Cinema Paradiso, que es la primera mitad,
Esto vamos a verlo ahí. No menciona Cinema Paradiso, es extraño, pero yo que ya la vi, me imaginaba que yo, o ustedes cuando lean el libro, que yo era el niño que estaba viendo las películas, pero más que ver las películas, el arte de ver la película, de reproducir la película, de trabajar en el cine, de todo, la luz, la oscuridad, la máquina, el sonido, todo eso lo vemos aquí. Muchos estamos viendo, solo queremos ver el encuadre así. Intenté hacer una ropa de cineasta antiguo para uno de mis videos. Pero eso es lo que me interesa, te está hablando todo el tiempo. No tienes que ser un experto para entenderlo. Te lo está diciendo. Yo creo que este libro puede ser muy importante en las escuelas de cine, acá en México, porque no tenemos un existente en español, lo estoy haciendo yo mismo. Porque sabemos en el cine, es que ve Sunset Boulevard, es que ve a Truffaut, todos estos nombres que como con los franceses escritores se nos hacen muy lejanos, muy altos, muy intraducibles, intocables, inmirables, porque no tenemos el ojo crítico o experto para verlo. Y aquí él te va diciendo que él no iba como experto, él iba, y de tanto ir al cine, él aprendió parte del montaje. Él, de dedicarse a hacer el cine, a reparar las cintas, aprendió esto del cine. Y él siente que el cine, no he leído sus demás obras, es la primera que veo de él. Encontré los PDFs, pero el libro de francés insistí en ver Balaciner. El texto en francés, el alter ego menciona muchas canciones, libros. Unos son de la vida escolar, de la historia de Francia. Otros, por ejemplo, el de Garí, de proteger los elefantes. Cubre muchos aspectos. Pero Balaciner cubre todos a la vez. La infancia, la historia de Francia, la historia del mundo, la política, y en este caso el cine, el arte. Te habla de diferente, el arte te habla de la literatura aquí con el cine. La escenografía, el sonido, el director de fotografía. Te está metiendo en el mundo del cine sin que seamos expertos o sin que queramos tomar un curso. Después de leer este libro vas a querer tú tomar un curso, vas a querer tú ver todas estas películas como parte del curso. Yo diría que esto es como que antes que tomes un curso de cine, pues era que el cine es la escuela primaria, este sería como ir al kinder, a una guardería, porque vas a aprender a saber de qué se va a tratar los estudios de cine, porque no te lo está diciendo de que tiene una forma crítica, científica, cuadrada, no, te lo está diciendo a partir de la emoción y la experiencia propia. Como yo le decía a mis alumnos, tienes que leer el libro. ¿Y qué te dejó el libro? Hice mi texto de Quiroga, y cada cuento de Quiroga, como en la peli de Slumdog Millionaire, cada capítulo tenía algo que ver con mi existencia en ese momento. Y aquí te está diciendo que cada película que vio, la vio en diferentes momentos de su existencia y tuvo diferentes sentimientos, formas de ver la película. O sea, a veces te narra toda la película. Veo toda la película y digo, no, no dijo eso. Y la vemos aquí, y sí, porque él te hace querer ver las películas, hace querer ir al cine, querer estar en esa época donde empezaban las historias de Espada y Sandalia, las primeras de Spaghetti Western. Está narrando cómo va creciendo el cine a lo largo de la vida del Eclesio, y pues es muy halagador. A veces traducía yo y me era muy somnífero, porque se exaltaba en películas que yo no había visto. Y dije, oye, ¿de qué se trata? Me puse a buscar imágenes de los actores de cine mudo, las películas que me narra aquí, los actores. Vi unas películas, hasta ahora solo vi unas cuantas, que es Días de Sonrisas de una noche de verano y Ugetsu Monogatari, son las dos que vi. Y también la otra, la de Bergman, la del verano con Mónica. Menciona otras más, y El ciclista de Bach. Lo sé porque estoy escribiendo el nombre muchas veces, no lo puedo escribir, está todo lleno de tachadas, porque a veces creo que la palabra en francés significa algo y cuando leo la oración completa significa algo diferente. O a veces digo, ¿por qué puso esa palabra? Y es parte del slang, algo que no vemos allá en francés, en el curso. O sea, yo he traducido en francés desde hace años, porque traducía en inglés en la secundaria y me quedé con eso. Y quise traducir este libro por completo porque sí puedo leer en francés, pero dije, ya que no existe el libro, quiero hacerlo. Quiero tenerlo para que alguien que le guste el cine lo pueda leer, lo pueda tener.
porque yo lo busqué, solo existe en francés. Lo he buscado en inglés, tampoco está en inglés, no sé si existe en inglés, lo haré en inglés y no existe. Pero quiero que lo tengan, que sepamos de qué va, porque no he leído toda la obra del Eclesio, pero muchos hablan, por ejemplo, uno habla solo de la vida de África cuando él vivía allá y así, o sea, pero está demasiado enfocado al cine, sí pone muchas experiencias propias, es muy subjetivo, es ensayo, pero no un ensayo crítico, técnico, académico, se pone muy al estilo de Montaigne, es que yo siento, yo creo, yo pienso. No lo estamos viendo aquí y cuando vemos esto y lo traducimos, más que traducirlo, leerlo, estamos de acuerdo con la opinión que él tiene, porque te lo está narrando de una forma muy, más que académica, como si todavía él fuera y nosotros junto con él, ese niño que está aprendiendo a pegar las cintas para ver el cine. Y después él aprende y une 2 o 3 rollos y hace una película grande. Y nos está enseñando a ver esto. Hay un cuento de Bradbury que se llama El dragón baila esta noche, algo así. Que querían hacer una película y y antes de eso unían 2 o 3 rollos de películas diferentes y esta es la película que ya hicimos. Y no era. Y así es como vemos esto aquí. El primer capítulo es el que te engancha al seguir leyendo, porque muchos donde te están narrando otras partes no, te cita demasiadas películas, de todas de documental, de arte, pero todas son muy... O sea, muchos autores los conocemos, muchas películas hemos visto, musicales y demás, las celebridades. A veces sí es muy pretencioso, como dije, pero si no somos adeptos al cine, por esto podemos empezar por ver todas las películas que menciona. Voy a hacer un apartado final con todas las con todas las películas que él menciona en orden, en el tiempo, para que podamos verlas y sepamos a cuáles hace referencia. Muchas sí las vi antes, como El Ciudadano Kane, que es una joya en sí, y Casablanca también menciona muchas. Muchas a veces solo las menciona en una línea, las compara, habla de Bollywood también. No soy fan de Bollywood porque es muy musical, me recuerda al cine de acá de México, que no me gusta, nunca me ha gustado, no, por más que la veo, no empieza a gustarme. No soy patriota, por su de inglés, por tengo mis banderas acá. Pero bueno, en ese sentido está hablando de muchos temas, de cómo él iba a las cinetecas de diferentes estilos de cine, a diferentes horarios, empezó a hablar con esta pequeña élite que empezaba a hablar de cine de forma crítica. Y pues estuve buscando en YouTube muchos videos que te dicen las mejores 10 películas de tal autor. Y todas las menciona aquí. Y algunas te las menciona más grandes. Muchas las he encontrado completas. Las quiero ver todas. Para estar de una forma más apegado al texto. Yo he traducido muchos libros. Y he traducido muchos párrafos. Pero este libro, estoy improvisando este texto. Este libro, a pesar de ser corto, son 182 páginas, letra grande, hoja corta. Y los párrafos son muy estrechos. A pesar de eso, me tardé 45 días en hacerlo, casi 2 páginas diarias. A veces hacía yo 10 en un día, a veces me dormía, a veces me pasaba yo buscando las películas, las fotos de personajes que él menciona. Pero antes que traduje un libro, nunca me había puesto a investigar tanto acerca de las películas. ¿Por qué cité esta película? Pues estuve traduciendo Sonríes una noche de verano, que lo menciona. Oye, ¿por qué? Te dice, es que se aparece el querubín y así. Dije, ¿pero qué tiene que ver un querubín? Traduje mal la palabra, o no quería decir querubín aquí. Y vi la película, y si era esa palabra, ¿por qué? Si vemos la película, vamos a ver qué es la palabra exacta. En otro libro, antes de eso, no me había puesto a ver las películas, a intentar entender el libro. Leí parte de la biografía del autor, parte de videos en el que él mismo habla. Y así como habla en español, a los que hayamos visto sus videos, así habla en francés, porque no es un francés tan... O sea, sí lo habla, porque es su lengua nativa, pero no lo habla de una forma tan pretenciosa como el francés parisino. Tampoco usa mucho slang de otras regiones, pero así como lo habla en español, que no hemos visto, es que yo iba, yo estaba, o sea, es como si esto fuera, o sea, hace muchos juegos de palabras o muchas repeticiones de palabras que están aquí en su texto. Cuando yo estaba viendo sus entrevistas, él las hace en perfecto español, o sea, dice, pues, házmela en francés, español, te puedo contestar en las dos.
Entonces, así es como él escribe el libro, porque es un ensayo, es una forma de oralidad que se puede leer en voz alta o en audiolibro también. Y pues tenemos que ver estas películas, acercarnos. Y no está diciendo que en un curso de cine que nos está enseñando a hacer un guión, a sujetar la cámara. Habla de la cámara en mano, de cómo eso cambió la historia del cine, de los acercamientos, el close-up, la escenografía, los guiones. Todo eso lo vemos aquí, pero lo vemos de una forma familiar, lo vemos de una forma aficionada. No lo estamos, al no verlo de una forma académica, al no verlo dentro de las paredes del claustro, sino de decir yo veo el cine porque me gusta, y puesto que yo he ido muchas veces te puedo hablar de cine como si yo estuviera dándote un curso, que así lo hace el Eclesio. Así es como aprendemos a ver esto. Habla también de las películas coreanas, vi resumen de algunos y está mencionando muchos las compara. También vi la de Akatón y la de Aventura, pero como que algo no lo entendí, o no me contó toda la película, o me contó unos aspectos que él vio después de verla muchas veces, pero dije, tenemos que ver esto. A los que nos gusta el cine, que queramos aprender del cine, no sepamos cómo, o no queramos pagar un curso, esto nos va a ayudar mucho para saber de una forma fanática, aficionada, externa, cómo adentrarnos en el cine y cómo sonar pretenciosos también hablando del cine, conocer los autores, las obras, pero al mismo tiempo saber entenderlas. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el cine no busca ser, ya lo dice, no busca ser razón, sí busca adoctrinar a veces, lo que busca también es despertarnos una emoción, que lloremos, que riamos, que estemos tristes, o sea, que busca hacernos una emoción. Y para sentir una emoción no necesitamos sonar académicos o tomar un curso de cine. Si este film nos conmovió hasta las lágrimas o hasta el enojo o hasta la tristeza máxima, eso significa que estamos entendiendo bien el cine, de acuerdo al Eclesio, que el director sabe lo que está haciendo, que nos está transmitiendo exacto el sentimiento para que lo podamos tener y decodificarlo, y al mismo tiempo en la misma intensidad vivirlo, ¿no? Porque él mismo dice que es una especie de trance, es una droga, que entramos al cine y ya no somos nosotros, pero al mismo tiempo nos metemos en la historia del personaje y al mismo tiempo el personaje es nosotros, sin importar, como en Ugetsu Monogatari, no importa que ellos sean aldeanos de otro siglo, en otro país, en otra lengua, estamos allí. La cámara tiene la facilidad de llevarnos ahí, muchos libros sí nos llevan ahí con la descripción, pero la cámara nos lleva y nos hace sentir la emoción con más cercanía a nuestro corazón, a nuestro sentimiento, a nuestra mente, a nuestras experiencias, más que el libro. Pero el cine se nutre por completo del libro. Y obvio, de la cámara. Dice que es la máquina que es el séptimo arte, es el arte, el único arte que necesita electricidad para existir. Y pues sí, porque es el teatro grabado. Y es lo que queramos ver, es lo que quiero que veamos aquí. Que este libro nos exalta, a veces, como dijera eso por ejemplo, para traducir, pero como dije, nos exalta a querer aprender de cine, a querer buscar estas películas y a querer ver en cualquier película que veamos parte de esto, porque toda esta historia del cine influyó en el cine que vemos ahora, que está muy malo a veces. Pero en todas las películas que hemos visto, de acción, de drama, de comedia, todo eso ya se tomó, se copió, se robó, se inspiró de todas estas películas de la historia del cine, los efectos especiales, las escenografías. Están repitiendo, están haciendo homenaje, están parodiando, pero todo eso ya lo tenemos aquí. Y con ver estas películas vamos a resignificar las que veamos después. O vamos a hacer que las películas que ya nos gustan las veamos con otro enfoque. Y como he hecho con mis otros videos de Crichton y de las películas, hacer que nos gusten más las películas que ya vemos y las que ya nos gustan verlos con otro enfoque para intentar analizarlas. Yo siempre intento sobreanalizar porque me gusta eso. Y vamos a concluir por ahora